Hola a todos, vamos hoy día a trabajar y a mostrar básicamente lo que es el procedimiento de succión de aspiraciones o aspiración de secreciones. Primero que nada vamos a conocer un poco el material, un material que en algunas cátedras ustedes ya han visto, pero vamos a ver desde el punto de vista práctico. Nos acompaña Martín, nos acompaña Trinidad, en el cual son elementos que tenemos que conocer muy bien cómo son, para qué se utilizan y algunas características propias de la técnica que después vamos a mostrar. Tenemos aquí, si podemos ver, varios elementos, desde las siliconas, ¿ya?, que nos van a conectar con el dispositivo de succión, con el vaso que va a recolectar lo que aspiramos, siliconas cortas que nos van a conectar con la red central de presión negativa. Esta es una técnica de succión, por lo tanto siempre trabajamos con presión negativa, y siliconas un poco más largas de longitud que nos van a conectar con una sonda de aspiración, que vamos a tener contacto con el paciente. Recordar que la succión de aspiración o succión de, de cualquier otro elemento, no solamente puede ser secreciones, puede ser sangre o cualquier otro elemento, puede estar en dos características, en dos contextos de escenario. Una que puede ser abierta, es decir, en vía aérea natural, principalmente boca, nariz, orofaringe, y cuando necesitamos también aspirar o limpiar, una vía aérea artificial, ¿ya? Son dos escenarios muy comunes, pero tienen elementos sensiblemente significativos al momento de realizar la técnica. Por eso tenemos aquí tanto guantes limpios como guantes estériles. Cuando manejamos vía aérea artificial, tenemos que cuidarnos siempre de hacer un procedimiento estéril. Pero si limpiamos boca, nariz, orofaringe, tenemos guantes limpios. Con respecto a las sondas de aspiración, aquí tenemos tres tipos, ¿ya? Se dan cuenta que ellas son transparentes. Esto nos permite observar cuál es el material que estamos aspirando, sobre todo en una vía aérea artificial, pero también natural, sangre, que es un elemento de alerta. Y si se dan cuenta, vean ahí, por favor, Trinidad, Martín, véanlo, están graduados, ¿sí? ¿Sí? La medida es en French, que me da el diámetro de la sonda de aspiración, pero también está graduada la longitud, ¿ya? Claro. Y esto nos permite, de cierta forma, determinar a qué profundidad voy a ir yo acercándome o voy dirigiendo la sonda sin producir un daño más allá de la vía aérea proximal. Generalmente nosotros aspiramos en tubo endotraqueal hasta la carina, o 2 centímetros más arriba de carina, cosa de no producir estimulación o no producir daño, pero lo medimos con esto. ¿Sí? ¿Existe alguna sonda dependiendo del tipo de líquido o secreción que damos? Sí, bueno, en general cuando las sondas más grandes me permite la gran cantidad, ¿te das cuenta? O secreciones más espesas. Pero en la sonda hay un dato muy interesante. Mira, si se dan cuenta son de diferentes colores y diferentes diámetros, sí, ¿ya? Unas más gruesas, ¿verdad? Otras más delicadas, ¿sí? Más delgadas. Y esto va a depender también, en el caso de los tubos endotraqueales, es el diámetro del tubo. ¿Mm? Porque nosotros tenemos que introducirnos dentro de un tubo endotraqueal y tenemos que tener cuidado de que no quedarnos, uno, la sonda demasiado grande y queda atrapado en el tubo, y dos, como voy entrando, aspirando, succiono aire. Y si es muy justa, en cierta forma colapso el pulmón, ¿ya? Por lo tanto, yo debo generar una ventilación lateral suficiente para contrarrestar ese efecto. Generalmente, para elegir el tamaño de la sonda, esto está en French, uno ocupa una fórmula, en el sentido de que, dependiendo del diámetro interno del tubo, digamos, endotraqueal, lo multiplico por 2, ¿verdad? En el caso del paciente que vamos a ver, él tiene un tubo endotraqueal de 7, ¿ya? Si multiplico por 2 son 14, y resto 2, ¿ya? ¿Sí? Resto 2. Por lo tanto, la sonda a elegir sería, restar 2 sería 12. Sería de 12 French, que es la que tienes tú, Trinidad, ¿ya? Y esa es la que vamos a elegir, ¿sí? También es interesante porque al aspirar contenido, ya sea en vía aérea natural como artificial, de pronto quedan desechos que yo debo limpiar.
para volver a hacer el procedimiento, y por eso aquí tenemos suero fisiológico para limpiar la sonda y tenemos un riñón. ¿Sí? Esto me va a permitir que siempre ya esté limpio y pueda drenar sin ningún problema. ¿Sí? Por lo tanto, estos son los principales materiales que necesitamos para poder ya pensar en nuestro procedimiento. Vamos a instalar nuestro equipo de aspiración. Aquí tenemos un vacúmetro, que es un manómetro que mide presión negativa, está graduado, ¿ya? Y está conectado a una red central. Y al lado de él, si pueden observar ustedes, tengo un frasco, ¿ya? Que es donde aquí se va a ir depositando los elementos o contenidos que vayamos aspirando en el procedimiento, ¿sí? Lo importante es lo siguiente, vamos a conectarnos. Si se dan cuenta, tengo posibilidad de hacer una aspiración a máxima presión o bien graduarla, ¿ya? Siempre traten de trabajar con aquella presión que yo pueda graduar. ¿Por qué? Porque estoy aspirando presión negativa. Y presión negativa, si estamos conscientes que ya sea en una vía aérea artificial, como el caso del Fantoma, o una vía aérea natural, estamos en presencia de tejido. Y la presión succiona todo, incluso tejido. Por lo tanto, el riesgo de lesión, de daño a tejidos, a mucosas, es altísimo. ¿Y en qué caso se usa completo? En el caso que tengo una emergencia, por ejemplo, un vómito explosivo o una hemorragia explosiva y necesito despejar la vía aérea, necesito aspirar rápido. Por lo tanto, máxima presión y después gradúo. ¿Sí? Nos conectamos, ya habíamos mostrado la silicona, ¿sí? Y conectamos desde la red central, generalmente es la silicona más corta, de menor longitud, y lo conectamos a un extremo, ¿sí? Nuevamente, aplicamos, tenemos que reforzar que siempre, previamente a todo procedimiento, no solamente el de succión de aspiraciones, nosotros nos lavamos las manos, un buen lavado de manos, ¿ya? Esto ya está realizado. Y conectamos el otro dispositivo, ¿sí? ¿Se da cuenta? Que va a ir, lo protegemos siempre, esto viene estéril, que va a ir a la sonda de aspiración. Siempre es importante este detalle, es un detalle técnico. Tengo que asegurarme, si voy a hacer el procedimiento, que el sistema funcione, que aspire. Por lo tanto, una vez instalado, confirmo si está funcionando. Y se dan cuenta, cada vez que yo ocluyo acá, hay una presión negativa, ¿sí? Medida en milímetros de mercurio, negativa. Las presiones de trabajo negativas por todos los daños, desde ya les mencioné el daño tisular de tejido, generalmente en recién nacido están bajo el orden de los 40, entre 40 y 60 milímetros de mercurio negativo. Para lactante, entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Y en adulto, principalmente estamos entre 80 y 120. Son presiones bajas negativas por el daño que les mencioné. Aquí yo lo estoy regulando, estoy en adulto y voy a estar regulando a 100. Y ya tengo determinada mi presión de trabajo, guardo la punta, ¿sí? Cierro el sistema, ¿sí? Y generalmente nosotros lo colocamos o bien aquí, para tenerlo a la mano, en el otro operador, o muy cerca para tenerlo a la mano. Lo vamos a dejar aquí mientras tanto. ¿Hay algunas dudas con respecto al sistema? ¿En qué caso habría que usar una presión diferente en caso de que el paciente padezca alguna patología? No, en general no están asociadas a las patologías, sino al riesgo de la operación, del procedimiento en sí. ¿Ya? Lo importante es entender que estoy a presión negativa, y presión negativa significa muchas complicaciones. ¿Ya? Vamos a hablar desde el daño tisular, desde el que estoy aspirando, pero también aspiro aire, por lo tanto hay hipoxia, hipoxemia, en definitiva. ¿Sí? Desde que quito volumen, por lo tanto produzco un colapso, puedo producir perfectamente una telectasia al procedimiento. ¿Sí? ¿Y qué contraindicaciones tiene la presión negativa? La presión negativa, bueno, en general no es que sea la contraindicación de la presión negativa, sino del procedimiento. Principalmente si tengo un paciente muy inestable desde el punto de vista hemodinámico, si tengo un paciente que está con una hemorragia pulmonar, ¿ya? Si tengo un paciente que tiene una presión intracraniana alta, el procedimiento que conlleva la presión negativa puede alterar esta situación.
y puede agravar la condición de base del paciente. Por lo tanto, lo que se espera ahí es principalmente que se estabilice, o el equipo médico estabilice al paciente para hacer el procedimiento. Sin embargo, estamos conscientes que si tengo un paciente con una vía aérea artificial y esta está tapada, recordemos que la vía aérea artificial nos conecta a un ventilador mecánico que hace el soporte ventilatorio del paciente. Si la tengo visualizada con sangre, hemorragia, o si tengo un paciente con una PIC inestable, pero está tapado esto, hay un sistema o hay un criterio de costo-beneficio. Yo tengo que aspirar sí o sí, porque si no, no lo voy a poder ventilar y el paciente va a fallecer. ¿Sí? Martín, ¿tenía más preguntas? ¿Cómo determino el tamaño de la sonda de aspiración? Lo habíamos comentado un poco, pero que bueno me lo pregunte porque siempre es bueno repasar este punto. Así como voy a hacer el procedimiento y ups, no funciona el sistema y estoy poniendo en riesgo al paciente, puede ser que elija una sonda, entre aspirando y ups, se me queda atrapada porque no es el tamaño ideal. El tamaño ideal básicamente tiene que ser menos que el diámetro del tubo, del diámetro interno del tubo, digamos, endotraqueal. Y les contaba que dependiendo del tamaño del tubo, multiplicábamos por 2, ¿verdad? Y restábamos 2. ¿Sí? En este caso es de 7 milímetros, diámetro interno, son 14, y restamos 2. 12. ¿12 qué? French, que es el número, en general vienen graduadas las sondas de aspiración, como les mencioné. ¿Ya? Y profe, ¿en qué caso yo mido la efectividad del procedimiento? ¿Cómo lo mido? Buena pregunta también. Nosotros, si se dan cuenta, lo que estamos tratando es de establecer una vía aérea permeable. Una vía aérea permeable que va a permitir, en el caso de este paciente, poder recibir asistencia ventilatoria mecánica invasiva. Estamos siendo invasivos, ¿verdad? ¿Por qué aspiramos? Aspiramos porque observábamos que habían secreciones en la vía aérea que hacía obstáculo para la entrada y salida de aire. ¿Por qué aspiramos? Porque de una u otra forma eso generaba resistencia, y resistencia significa que el volumen programado para ventilar al paciente está siendo deteriorado o está siendo cambiado. Por lo tanto, de una u otra forma, eran las razones del por qué yo tengo que aspirar. Que era tu pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Me confundí, pero eso es, ¿sí? O sea, claro, que yo pregunto, ¿en qué caso yo confirmo que el procedimiento es efectivo? Por lo tanto, de una u otra forma, en esas condiciones que yo te describo, el sistema de monitoreo, ¿ya? Llámese oximetría de pulso, el paciente está conectado a oximetría de pulso, empieza a descender. Llámese las presiones que arroja el monitoreo de ventilación mecánica, se empiezan a alterar, empiezan a aumentarse, sobre todo la presión media de la vía aérea. ¿Sí? Y tú ves que de repente hay dificultad, no se conectan o no está, digamos, acoplado el paciente al ventilador por esta falla. Por lo tanto, son elementos que yo quiero, en cierta forma, resolver cuando aspiro. Una vez que realizo el procedimiento, me voy exactamente a las mismas variables. ¿Se restablecieron los valores de presiones en el ventilador mecánico? Sí. ¿Mejoró la oximetría de pulso, que estaba decayendo de 93, 92, 90, 80? Subió, ¿verdad? Se restableció. ¿Hay más tranquilidad o hay más acople del paciente a la ventilación mecánica? Sí. Por lo tanto, de una u otra forma, el monitoreo, ¿ya?, de la función pulmonar del paciente me va a permitir a mí determinar si fue una intervención efectiva. Básicamente eso. ¿Cuáles son los casos específicos en los que yo debo aspirar a un paciente? Bien, si se dan cuenta, por ejemplo, para este fantoma vía aérea artificial dice relación con secreciones en la vía aérea, pero básicamente en la vía aérea artificial. Esta vía aérea artificial de una u otra forma es un elemento extraño para el sistema. De hecho, el colocar el tubo en la tráquea, recordemos que la vía aérea tiene un elemento de depuración, que son los cilios, que van eliminando secreciones. Bueno, mecánicamente ese barrido está obstruido, está bloqueado. Y por otra parte, un objeto extraño en la vía aérea es un elemento externo, por lo tanto, secreciones. ¿Ya? En cierta forma, yo debo mantener este tubo permeable. La norma no es aspirar, digamos, cada cierto horario para mantenerlo permeable. La norma es aspirarlo cuando sea necesariamente estricto hacerlo. ¿Cómo voy a saber eso? Es si veo presencia de secreciones en la vía aérea, o bien, como lo mencioné, el monitoreo respiratorio te está marcando o te está indicando, mire, algo está pasando, pareciera ser que
hay secreciones en la vía aérea. ¿Ya? Rafa mencionó antes algo de presiones de trabajo, pero ¿cómo se trabaja con las presiones de trabajo? Las presiones de trabajo dice relación con la negatividad de lo que yo estoy usando. ¿Sí? Hablamos de rango generalmente, porque yo a lo mejor puedo aspirar y me encuentro con una secreción muy adherente, muy espesa, difícil de remover. Por lo tanto, voy a tener que subir, digamos, la presión de trabajo. O bien son secreciones muy fluidas y rápidamente se elimina. Me quedo con esa presión de trabajo. Siempre tratar de trabajar con los límites inferiores de las presiones de trabajo, porque, insisto, estamos en presión negativa. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué otra cosa más es interesante entender del procedimiento? ¿Hablemos de las complicaciones? Sí. ¿Sí? Bueno, ya tenemos una, daño al tejido. Tenemos dos, hipoxemia, hipoxia, porque aspiramos oxígeno. ¿Sí? Tenemos tres, que podemos entender, a ver, si estoy aspirando, ya en este caso, vía aérea artificial, que es estéril, la sonda es un elemento externo también. Y si no he hecho un buen lavado de manos o no he manejado estéril mi material, yo puedo producir perfectamente una infección asociada a la atención en salud, que es lo más común de este procedimiento. Lo otro, yo estoy aspirando vía aérea y generalmente los tubos endotraqueales están a muy pocos centímetros de la carina. Toda esa zona tiene inervación vagal, por lo tanto un estímulo mecánico puede producir estimulación vagal, desde la hipotensión, ¿sí?, a trastorno del ritmo, taquicardia, bradicardia, paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende? Por lo tanto, no es un procedimiento simple o libre de grandes complicaciones, al contrario, es un procedimiento de muchas complicaciones que te puede llevar al individuo a hacer un paro cardiorrespiratorio o a hacer una sobreinfección, que él no la tenía porque estaba esperando una cirugía y mientras tanto hacíamos un soporte ventilatorio, él tenía sus pulmones normales. ¿Y cómo se maneja una infección pulmonar en este caso, cardiorrespiratoria? Bueno, en este caso, si tenemos esa complicación o no fuimos lo suficientemente exigente en el procedimiento, ya el equipo médico a través de antibióticos, a través de cultivos, tomamos cultivos, determinamos el germen que está en este momento interactuando y generan su esquema de antibióticos. ¿Y eso no interfiere con el procedimiento de aspiración? O sea, yo diría que sí, porque fuimos causantes de una iatrogenia. Es que de una u otra forma todas estas complicaciones no son contraindicaciones, sino que son precauciones que yo puedo evitar. La más importante, la infección asociada al procedimiento, un buen lavado de manos, manejo de material estéril, 2 operadores, el que aspira y el que le ofrece el material o lo está apoyando en el procedimiento. ¿Sí? En el tema de la hipoxemia, de que estoy succionando oxígeno, un procedimiento muy corto, menos de 15 segundos en total, de que voy ingresando y voy saliendo, ¿ya? Y cierro el sistema, en este caso de vía aérea artificial. 15 segundos. Lo otro, entrar, pero no aspirando. ¿Ya? Vamos a ver después los dispositivos, en la aspiración o el sistema, digamos, abierto, es que para aspirar yo cierro, ocluyo. ¿Sí? Por lo tanto, yo entro sin aspirar, evito el factor de succión de oxígeno, llego a la zona de aspirar y salgo aspirando. Para lo que es la estimulación vagal, puedo perfectamente, para no producir todas las consecuencias, hipotensión, bradicardia, paro cardiorrespiratorio, aspirar dentro del tubo. ¿Ya? Es decir, vimos que estaban graduadas las sondas de aspiración, bajamos, sabemos el largo del tubo, sabemos el largo de la sonda y siempre hago una succión protegida. ¿Ya? ¿Sí? Para evitar también la hipoxemia, podemos preoxigenar al individuo al 100%, unos minutos antes, incluso después del procedimiento, para que te mantenga una oximetría de pulso o una saturación basal estable. ¿Eso se maneja todo con el ventilador mecánico? Todo con el ventilador mecánico y nosotros sabemos de aquello, por lo tanto podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué podría ocurrir en el peor de los casos que el paciente sufriera un paro cardiorrespiratorio y bueno, la relación de las complicaciones con el ventilador mecánico? Bueno, con el ventilador, afortunadamente estos procedimientos siempre ocurren en unidades de cuidado intensivo, ya sean de intermedio, ¿verdad? O la misma UCI, y tenemos carro de paro, tenemos vía aérea permeable, podemos usar drogas vasoactivas, es decir, se puede resolver el caso. Pero la idea es que no ocurra. ¿Ya? La idea es siempre alejarnos del riesgo y sobre todo de alejarnos del daño que podemos hacer al paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer el procedimiento y a medida que hacemos el procedimiento, si hay más preguntas, avanzamos. Listo, entonces vamos a hacer el procedimiento de succión endotraqueal,
¿ya? Porque estamos manejando vía aérea artificial. Este es un tubo endotraqueal o orotraqueal. Es un tubo que de la boca a la tráquea, conectado. Tenemos un paciente conectado a ventilación mecánica a través de este circuito y estamos generando una presión positiva, estamos generando también un volumen corriente programado y estamos asistiendo artificialmente a este paciente. Ya habíamos conversado que la vía aérea artificial generaba algunas complicaciones por ser un elemento externo y dentro de esas complicaciones estaba en la retención de secreciones, ¿ya? Que intervenía o interfiere con la programación del ventilador, ¿sí? Trinidad, veamos si el paciente, en este momento estoy viendo el monitor, está bajando la saturación, estamos viendo la ventilación mecánica, hay algunos indicadores de presión, sobre todo presión media de la vía aérea, que dice que hay resistencia en la vía aérea. Lo más probable es que haya secreciones. Claro. Sin embargo, como es un procedimiento invasivo, tengo que estar muy, pero muy cierto de que hay que aspirarlo. Por favor, auscúltalo y veamos si encuentras que realmente está reteniendo secreciones. Ups, empezó a bajar la saturación. Es en este momento en que uno, por salud mental, desconecta las alarmas. Pero no lo vamos a hacer porque estamos en una parte educativa. Tiene secreciones. Tiene secreciones. Incluso estoy visualizando, sí, estoy visualizando que hay secreciones en el tubo. No sé, ¿lo ves que el tubo es bien claro? ¿Que hay secreciones ahí abajo? Sí. Por lo tanto, las condiciones del examen físico, las condiciones del ventilador mecánico y del monitoreo nos está diciendo que sí, es necesario aspirar. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a aspirarnos. Hemos montado ya nuestro set de aspiración, tenemos nuestros elementos acá y vamos a iniciar el procedimiento. ¿Okay? Previo, antes de poder yo, digamos, colocarme los guantes y hacer el procedimiento, hacemos una preoxigenación al 100%. Trinidad, coloquemos al 100% al paciente, él está en 50%, al máximo, 100%. Sabemos que el oxígeno es tóxico, pero sin embargo son momentos muy precisos del procedimiento, no más allá, y después volveremos a la indicación inicial del 50%. ¿Por qué estamos preoxigenando? ¿Cuál es uno de los principales o de la lista de complicaciones del procedimiento? La hipoxia y la hipoxemia, porque succionamos secreciones, pero también succionamos aire, y sobre todo aire programado al 50%. Me lavé previamente las manos, vemos que Trinidad ya está con sus manos lavadas y con sus guantes, ¿ya? Que en estos momentos son guantes limpios porque han tocado elementos que ella ha preparado. Mi guante, yo soy número 7, por favor, ¿me puedes elegir el 7? Es importante elegir un buen tamaño de guantes para yo estar cómodo y manualmente ser efectivo en el procedimiento. Guantes estériles, porque voy a manejar una vía aérea y un circuito y un sistema estéril, tanto vía aérea artificial estéril como interna, natural. Y vamos a repasar un poco el procedimiento. Estos guantes son estériles y tienen que mantenerse estéril la mayor cantidad de tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos, le pedimos permiso al caballero, ¿sí? Se dan cuenta, viene de una forma doblada en que me permiten a mí, con los bordes, ¿sí? Poder ir abriéndolo sin tocar el centro que está estéril, ¿sí? Y tienen estos doblez que me permiten nuevamente por el centro, ¿ven? Poder abrirlo. Y esto tengo una zona estéril, ¿sí? ¿Ok? Vamos a, por dentro, en este momento interno, si se dan cuenta del guante, sigue estéril, mi mano está totalmente limpia, coloco de una sola vez, ¿ya? Me coloco el guante, ¿ya? Y de ahí no me preocupo, no me desespero, me faltó un dedo, no importa. Con los dos otros, que están estéril, tomo un poco acá, voy por dentro, ¿ya? Para poder ofrecerlo a la otra mano, ¿sí? Vuelvo a colocar y de una sola vez coloco. No me preocupo, sigo estéril, ¿por qué? Porque ahora puedo perfectamente y con toda la tranquilidad, mi paciente se está preoxigenando, acomodarme. Y aquí la importancia de elegir bien el número o la talla del guante, porque a mí me permite estar prácticamente cómodo, casi como si no tuviese los guantes, ¿ya? Superficie estéril, guante estéril, ¿correcto? Para entrar a la vía aérea. Trinidad, dijimos que, ¿de cuánto era el tubo, Martín? ¿Te recuerdas el número? El tubo endotraqueal. 14. Era de 7 milímetros, lo multiplicábamos por 2, 14, por tanto necesito una sonda de aspiración de ¿cuánto, Trinidad? De 12. De 12 French, es decir, el tamaño suficiente
para que dentro del diámetro sea casi el 50% y me permita ventilación colateral si es que entro con la sonda y no ocluya. Es importante. Tenemos varias sondas ahí, por favor. Trinidad, la número 12 French. ¿Ya? Y si se dan cuenta, y no lo he presentado, para este procedimiento necesito 2 operadores, por esto mismo, para evitar la infección asociada, digamos, al procedimiento, tratar de ser lo más estéril posible y que ella también, al ofrecerme el material y montar el sistema, evitemos este contagio. 12 French, ¿segura? Sí. Muéstremelo. 12 French, me aseguro. No es que desconfíe, estamos trabajando en equipo, pero asegurarnos del procedimiento. Por favor, expóneme o preséntame el material, la sonda de aspiración. Es estéril, ¿verdad? Y ella está tratando de que así sea. Abre el sistema cerrado, estéril, y sin tocar la sonda, me la presenta y, ¿ves? Yo la tomo. Sonda aspiración, sigue estéril, todo estéril. ¿Listo? Y, como habíamos mencionado anteriormente, es transparente, de un material flexible, que está graduado, y si se dan cuenta, en el extremo, en uno de los extremos distal, tiene 2 agujeros, ¿sí? Uno, con el cual nos vamos a conectar a todo el sistema, al sistema de vacío, con la silicona y el frasco recolector, y el otro es un sistema que se va a mantener abierto, ¿ya? Y que me va a permitir, de una u otra forma, que solo y únicamente cuando yo ocluya este orificio, esté succionando, esté aspirando, ¿ya? Eso es de vital importancia. ¿Para qué? Si yo quiero evitar el factor de hipoxemia, yo voy a ingresar al sistema sin aspirar, y cuando ya me asegure que estoy en el sector de las secreciones, voy a ocluir y voy a estar recién aspirando. ¿Sí? Sí. Correcto. Pues bien, lo otro importante, aprovechemos el acercamiento de la cámara, es que si se dan cuenta, todo esto es estéril, pero sin embargo, si lo pensamos bien, lo que a mí me interesa que siempre se mantenga estéril y protegido es la punta de la sonda. ¿Y por qué la punta? Porque la punta es la que va a ir dentro del tubo y en contacto con las secreciones y no puede estar contaminada. Por lo tanto, siempre yo protejo mi punta y en general la práctica dice que, mire, si la coloco dentro de la palma y cierro en puño, la protejo. ¿Para qué? Si en algún momento de urgencia yo me muevo o aparece el martín y no me di cuenta, el dorso la protege. O bien en algún momento Trinidad puede estar ocupado y yo quiero ocultar, suelto esta mano y podría yo exponer la punta. Y por otro, siempre el tener la punta al aire es exponerla, ¿verdad? A la contaminación del ambiente, por lo tanto siempre protejo la punta. ¿Listo? Ok, seguimos con una zona estéril. Aquí cuando Trinidad desconecte el sistema, todavía no, va a colocarlo en esta posición a fin de siempre proteger lo más estéril del sistema. ¿Sí? Trinidad, tenemos que conectarnos ahora con el sistema de vacío. Sí. ¿Ya? Por favor, conecte. Conéctalo, por favor. ¿Sí? Que esté bien firme. ¿Ya? Y mire lo que ha pasado ahí. Detínete, por favor, Trinidad. Ella tocó este extremo y este otro extremo, por lo tanto esto ya no es estéril. ¿Correcto? Pero mi punta sigue estéril. Y ahora yo voy a tocar esto. Mi mano izquierda ya no es estéril, la derecha sigue estéril y así tiene que estar siempre. Estéril porque aquí es lo que yo voy a introducir. ¿Sí? Vamos a ver, antes de abrir y exponer el paciente, quiero saber si el sistema funciona. ¿Lo activamos, por favor, Trinidad? E inmediatamente establecemos las presiones de trabajo. Mire, ahí marca entre 50 milímetros de mercurio vacío, mire, que sea 100. Solo cuando yo ocluyo, si se dan cuenta, aspiro. Solo cuando ocluyo, aspiro y estoy con una presión de trabajo de 100. Sin embargo, como el procedimiento no está exento de riesgo, yo tengo que ser muy cuidadoso y voy a ver realmente si es así. Por favor, me acercas el riñón que tiene líquido, el riñón está estéril, ¿ya? Y miren, sí, realmente succiona, observo cómo succiona agua y veo que la presión se mantiene en 100, por lo tanto sí, es seguro hacer el procedimiento ahora. ¿Listo?
Hemos preoxigenado, el paciente está estable, sigue bajando la saturación, ¿sí? Por lo tanto, y tiene secreciones, y ahora vamos a permeabilizar el tubo. Todavía no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estéril, ya. Voy a desenrollar la sonda, vamos a entrar, le voy a pedir a Trinidad que todavía no, me presente el tubo para que, invierta el menos tiempo posible, son 15 segundos. Voy a ingresar al tubo sin aspirar, por el factor de robar el menos tiempo posible oxígeno, y una vez que toque Karina, voy a levantar 1 o 2 centímetros la sonda de aspiración. ¿Para qué? Para aspirar siempre dentro del tubo, que es una aspiración protegida. ¿Sí? Una vez eso, ocluyo, aspiro y voy retirando en círculo para poder abarcar la mayor cantidad de superficie posible y poder aspirar secreciones que estén adheridas al tubo. ¿Listo? Sí. Ok. Me preparo, eso lo puedes dejar acá. ¿Sí? Desconecto. Martín, cuéntame cuántos segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí aspiro. 7, 8, 9, 10. Listo, cierra. Correcto. ¿Sí? Observamos al paciente, signos vitales, bajó la saturación, evidentemente lo desconectamos, la cardíaca se mantiene estable, presión, estamos bien. Y el motivo, evaluamos cómo nos va. Veo las presiones se mantienen ahí, igual en las que acusaron la necesidad de aspirar. Se retiraron las secreciones. ¿Sí? Y esperamos que el paciente se recupere para la siguiente intervención. La siguiente intervención única y exclusivamente va a ser si el paciente sigue con elementos que motivaron o descompensación. ¿Sí? Si no es necesario, esto termina acá. Si es necesario, volvemos a una segunda maniobra de succión o aspiración endotraqueal. ¿Sí? Sigue siendo con la misma sonda. Con la misma sonda, no cambio de sonda y mi sonda sigue estéril. ¿Ya? ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden pasar? ¿Ya? Y a modo de enseñanza lo vamos a marcar. Uno, les mencioné en que exponemos la sonda y la contaminamos, ya sea tocando al paciente o tocándome, o tocando a mi operador. Por ejemplo, desconecta. Y en esto la toco a ella. Si la toco, conecta. ¿Sí? La toqué, conecto. ¿Qué hago? ¿Qué haría usted, Martín? Cambiar la sonda. Cambio todo. Boto esta sonda, boto guante, nos lavamos todo y hacemos el procedimiento. ¿Qué diría? ¿Cómo diría usted? ¿Qué lata? ¿Cómo? Sí. Lo siento. La seguridad del paciente está mayor porque el riesgo de infección asociado es altísimo. Repito exactamente todo. Que habría que dejar toda la maquinaria estable, cosa que el paciente... Y es lo veo. Tengo más sonda ahí, tengo más guante ahí, me lavo rápidamente de la mano, se lava rápidamente la mano y volvemos. ¿Sí? Puede ser tanto al tocar al operador o uno, o, mira, desconecta. En que por ese motivo, ojo, voy a entrar, no sé si la cámara me sigue, y por ese motivo entro y toco la cámara, no, entro y toco el borde, o entro y toco algún elemento externo, y ya contaminé mi sonda. Cierra el circuito, cambio todo. ¿Ya? ¿Listo? Aunque sea tocar ahí sí como No, bordecito. no, porque el borde no es estéril. Claro. ¿Listo? La zona estéril solamente... Claro, exacto. ¿Qué otro también error se comete mucho? ¿Ya? En que voy entrando, desconecta también, y voy entrando aspirando, pero no veo secreciones ahí, entonces no tiene sentido entrar aspirando si no hay secreciones. Le estoy quitando aire, ¿ya? Y con esto oxígeno y con esto colapso. Puedo producir una telectasia. ¿Ya? Por lo tanto, el procedimiento tiene que ser muy breve, muy acotado y sin aspirar. Lo otro importante, que una vez que llegué abajo, generalmente el paciente reacciona vagalmente, ya sé que toqué Karina, levanto un poco y ahí recién vuelvo a aspirar y girando. A veces la gente se complica en que tengo que retirar y esto evitarlo. ¿Cómo? Simplemente, cuando estoy ahí, la otra mano se retira. ¿Y ves? La otra mano se aleja y tengo la sonda a la punta y la protejo. ¿Sí? Esto es práctica, jóvenes. Práctica, práctica. Y por eso tenemos este centro de simulación. Para practicar, practicar, practicar.
hacer un procedimiento seguro, hacer un procedimiento efectivo y sobre todo un procedimiento libre de complicaciones para el usuario. ¿Sí? Sí. ¿Volvemos? No sé si lo preguntaste tú, Martín, o tú, Trinidad. Bueno, ¿cómo sé qué tan efectivos fuimos? Bueno, primero, volvemos a ocultar. Segundo, vemos cómo está la condición clínica del paciente con este monitoreo, básicamente de signos vitales y hemodinamia. ¿Sí? Vemos cómo están las presiones. Hablamos de la presión media de la vía aérea, que refleja que hay algo que le ofrece resistencia a la entrada y salida de aire del volumen programado. ¿Sí? Y observamos el tubo, lo que generó, digamos, la causa de aspiración, veo que está permeable, sin ningún problema, y auscultamos. Vemos un buen movimiento, simétrico, y a la auscultación, ¿se escucha simétrica la entrada de aire? Sí. ¿No hay ruidos, digamos, agregados o adventicios? ¿Muy No. leves o no? Exacto. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Mire, ¿sabe qué? Aspiremos de nuevo para asegurarnos. No. Solo y única y exclusivamente cuando el paciente lo requiere. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos que hay secreciones, aún así se debe seguir haciendo el proceso. Sí, pero a veces escuchamos que hay secreciones y el paciente está estable. Ahí no se hace. No se requiere. ¿Ya? Esas secreciones a lo mejor en algún momento se van a drenar, o bien solamente, más que nada pensando en el riesgo del procedimiento. ¿Ya? Antiguamente, para evitar eso, que fuesen a acumularse, se aspiraba por horario. Pero se demostró que no era tanto más efectivo que si aspiramos las veces que fuese necesario o la clínica del paciente así lo ameritaba. Por lo tanto, nos quedamos con eso. ¿Sí? Otra cosa importante, muchas veces, no es el caso de esta situación, las secreciones son muy adherentes, muy espesas. ¿Y qué hacemos? Limpiamos la sonda con el suero fisiológico que está preparado en nuestro riñón. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ves? Limpiamos la sonda, una vez la sonda limpia, permeable, recién puedo entrar. Si la sonda tiene restos de secreciones, no está permeable, por lo tanto no voy a ser muy efectivo en succionar. Y además se puede contaminar el... Son secreciones de él, así que no se va a contaminar. La idea es siempre hacer el lavado después de cada... Sí, para asegurarnos que siempre esté permeable. Lo otro es que a veces las secreciones son muy adherentes, por lo tanto uno instila. Instila significa colocar suero fisiológico dentro del tubo. ¿Para qué? Para que las moléculas de agua, en forma mecánica, porque no las van a diluir las secreciones, puedan interactuar y las pueda remover las que están adherentes al tubo. ¿Sí? Una de las complicaciones que mencionábamos, no sé si en el apartado anterior, pero sí en clase, dice relación con que el procedimiento produce aumento de la presión intracraniana. Y esto se genera porque al ingresar la sonda y tocar la carina, estimula el reflejo de la tos. Y la tos es una valsalva. Aumenta la presión dentro del tórax, pero aumenta la presión en el otro compartimiento, la presión intracraniana. ¿Ya? Para eso, en general, tenemos que asegurarnos que el paciente esté bien sedado. Es decir, que no haga ese reflejo. Y hablamos con el personal de enfermería, que por ahí anda uno, ¿ya? Y le pedimos que lo sede. O antiguamente, no lo sé, yo soy de la vieja escuela, se colocaba lidocaína al interior del tubo, que sedaba, la lidocaína seda, y te evita el reflejo de la tos. ¿Ya? ¿Por qué es importante evitar esa valsalva o ese aumento de la presión intracraniana? Porque daña el encéfalo. ¿Ya? En resumen, tenemos una técnica que bien aplicada, ¿ya? Bien, chequeada, custodiada y con un buen monitoreo, es una técnica muy efectiva que evita complicaciones y sobre todo que mantiene esta vía aérea artificial permeable para el soporte ventilatorio necesario. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué pasaría si al momento de auscultar yo encuentro otro sonido que sea diferente al de la secreción? Buena pregunta, Martín. Buena pregunta y qué bueno que me lo recuerdas, porque muchas veces al auscultar, y sobre todo cuando Trinidad o cualquier otro operador estuvo manipulando, hay desplazamiento del tubo, ¿ya? Y me encuentro con que en un pulmón no hay ruido. Lo que significa que el tubo se desplazó al otro pulmón y tapó un pulmón y se produce una atelectasia masiva. ¿Qué hacemos ahí? ¿Aspiramos? No, porque entiendo que lo que se pasó fue un desplazamiento del tubo. No nos fijamos o no nos preocupamos que el CAF estuviese bien inflado en su presión correspondiente y bien fijado el tubo, y el tubo se desplaza. Por lo tanto, ¿qué hace uno?
mueve el tubo. Hasta que mi operador, sí, recuperó. Y nuevamente, afortunadamente, aquí hay monitoreo constante. Me permite saber las condiciones del paciente y recupera. A lo mejor nosotros estamos guardando todo y cae el sistema. ¿Te das cuenta? Desatura, baja la cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, ups, ¿qué pasó? Auscultamos, desplazamiento del tubo. Muy común, ojo, muy común. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Movemos un poco, auscultamos y esperamos que los parámetros se vayan reponiendo. Como también puede pasar, antes ocurría, pero puede pasar, en que nuevamente no nos dimos cuenta o no fuimos cuidadosos con el CAF, estaba suelto el tubo o los elementos de fijación cedían y nos quedamos con el tubo en la mano. Es decir, extubamos al paciente. ¿Qué hacemos ahí? Nos quedamos tranquilos, ahí estamos en una unidad de cuidado intensivo, hay gente que está capacitada y nuevamente damos la voz de alerta. Tenemos aquí a la mano una bolsa de reanimación, tenemos un ambú, lo tenemos ahí, ¿te das cuenta? Y nos falta, aquí en el ambú nos falta la interfase y empezamos a ambucear mientras llega el equipo de soporte, está el carro de paro y vuelven a intubar al paciente. ¿Sí? Sí. A lo que voy yo, siempre bien tranquilo, con la situación bien clara y tenemos todos los elementos para en cualquier situación adversa poder responder. Siempre en el cuidado del paciente. Perfecto. Muchas gracias. No sé, Martín, ¿tienes otra pregunta? La última pregunta, ¿qué pasaría si por alguna reacción alérgica o reacción a algún medicamento o cualquier cofactor, la vía aérea del paciente comenzara a inflamarse por dentro? ¿Qué pasaría con el tubo endotraqueal? Bueno, pero eso no pasa en este procedimiento si el paciente ya está ventilado o asistido artificialmente, mecánicamente, todas esas variantes, afortunadamente para nosotros y de resorte médico, ya están, digamos, respondidas. ¿Ya? A ver, en lo personal, cuando me ha tocado estar hace mucho tiempo en cuidado intensivo, lo más común era el desplazamiento del tubo. ¿Ya? Y lo más común es a veces con el apremio de atender otros pacientes, no darme el tiempo de que estuviese todo recuperado y vuelvo a bajar los parámetros de fracción inspirada de oxígeno. A veces uno juega un poco con algunos parámetros del ventilador principalmente y dejarlo todo en su estado basal. Eso sería como lo más complicado. Lo más desastroso es no ser cuidadoso y responsable con el procedimiento. Insisto, no es un procedimiento libre de complicaciones y sobre todo evitar las famosas neumonias o infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención del paciente. ¿Ya? Y eso lo evitamos, ya ven ustedes, con todos, digamos, los cuidados que hemos tenido en el procedimiento. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias al equipo editor de CIMUD por darnos esta oportunidad y seguiremos, sí, por favor, seguiremos aprendiendo.